Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente las noticias. El diputado Juan Barahona, de Libertad y Refundación, está en contra que voten policías y militares. Esto ha manifestado en las últimas horas. Escuchemos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no deben de votar, no deben de ejercer el sufragio. Son cuerpos armados que la Constitución les prohíbe ejercer el sufragio y deben de continuar así como lo establece la Constitución hoy. Y peor, las Fuerzas Armadas en esta coyuntura que después que dan el golpe de Estado se han convertido en una instancia política en nuestro país. Las últimas declaraciones que ha dado el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas lo ha convertido en un activista más del Partido Nacional, que solo falta que se ponga la camiseta azul con la estrella solitaria, que parezca ya un pegafiche del Partido Nacional. Eso lo descalifica para ir a ejercer un sufragio. Y esto más, con esa posición del jefe del Estado Mayor Conjunto, solo basta una orden, un día antes de las elecciones, una orden a la tropa y ordenarles por quién deben de votar, y eso inclina la balanza a favor del candidato que la Fuerza Armada y la Policía seleccionen. Entonces, eso no puede permitirse. Igualmente se ha pronunciado sobre este tema el presidente del Partido Unificación Democrática, Alfonso Díaz Narváez. Además habla de reformas electorales. Yo creo que bajo el papel que ellos fungen ahorita en la Constitución de la República, yo creo que no. Y principalmente porque hay que recordar que las Fuerzas Armadas son un ente apolítico, obediente y no deliberativo, pero que igualmente tienen un papel bien específico, que ellos son responsables igualmente y vigilantes de la alternabilidad del poder, igualmente de libre sufragio. Y el asunto es, cuando se quiten estos candados y se les dé oportunidad de votar, pueden tener una posición que puede incidir, o de igual manera esto puede ser muy polémico para el fortalecimiento del próximo proceso electoral, porque hay que recordar que son los militares los que distribuyen las maletas electorales a nivel nacional y los que tienen un papel bien beligerante y claro en un proceso electoral. Entonces, yo creo que esto sería como darle más polémica a un proceso electoral, a un futuro proceso electoral que se trata más bien de fortalecer con nueva institucionalidad, con el fortalecimiento de la institucionalidad. Entonces yo creo que en este momento, tal vez como país, no estamos preparados o no hay la suficiente madurez como para poder hacer un cambio tan radical. Esta tarde le doy la bienvenida al ingeniero Omar Rivera, de la ASJ. Ingeniero, ¿cómo está? Contento de estar aquí con usted, Ramón, en Día Político a través de TSI. Le pregunto, ¿usted está de acuerdo que voten policías y militares? Mire, yo creo que no es momento para colocar eso en el tapete de discusión cuando todavía no se han superado otros problemas que sí tienen al pueblo hondureño confrontado, dividido, y son mucho más importantes de frente a el próximo proceso electoral. La aprobación de la nueva ley electoral y ley de justicia electoral, todo lo que tiene que ver con paridad y alternancia en favor de las mujeres, lo que tiene que ver con un mayor control del financiamiento a la política para que el narcotráfico, el crimen organizado y las maras no financien a los partidos y candidatos. Y dos temas que sí son mayúsculos en importancia respecto a este que usted me pregunta. El tema de la reelección presidencial, el tema de la segunda vuelta electoral. Discutir este tema de policías y militares votando, a mí me da la impresión que no es ni lo más importante ni lo que en agenda se debería de colocar como prioritario. Además, miren, especialmente la policía está en un proceso de reconstrucción, está en un proceso de reedificación institucional. Estamos en este momento buscando un mecanismo para generar una nueva mística policial. Y todo este proceso de transformación policial, todo este proceso de reforma policial, correcto, pudiese ser afectado si se pretende politizar la institución y empiezan los policías a pensar hacia dónde tienen que poner un poco de empeño en función de apoyar a un partido de su preferencia. Así como están las cosas, están bien. Yo creo que hay otras medidas que deberíamos de tomar antes de discutir este tema. Ahora, ¿los policías depurados pueden participar en política? No, claro que sí. Es decir, el que no es policía puede participar en política si así lo desea. Ahora,
Cosa muy diferente es si sobre él pesa algún requerimiento fiscal, una acción por parte de la autoridad competente. Y en términos de respaldar la iniciativa que proponen, evidentemente habría que ver en qué posición están para ver si el pueblo hondureño les brinda un respaldo. Ahora, desde que se habló de reelección presidencial en Honduras, fue el detonante, fue el que provocó la crisis y lo que estamos viviendo actualmente a en Mel el Zelaya país. le dieron un golpe de Estado porque pensaban que se iba a reelegir. Está claro, tenemos ya más de 10 años de estar en esta crispación y la única manera de resolver este problema de la reelección presidencial es colocando una urna y que el pueblo hondureño decida si está a favor o en contra. Pero se agudizó más con la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. Sin duda alguna, pero el problema ya es de larga data. Es decir, no hay que olvidarnos que este cáncer tomó metástasis, pero en su principio fue un pequeño quiste que no estaba claro. Es decir, el hecho de que no existe sobre este tema de la reelección presidencial suficiente legitimidad en términos de la resolución que tomó, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Y que no se reformó la Constitución. Reclama, Ramón, ir a un plebiscito, preguntarle a la gente, ¿quiere usted o no quiere la reelección presidencial? Y ahí vamos a ver qué dicen los liberales, ahí vamos a ver qué dicen los nacionalistas, y ahí vamos a ver qué dicen los libres. No hablo de la cúpula, porque todo el mundo sabe qué es lo que quieren las cúpulas de estos partidos. Ahí vamos a ver qué dice la militancia y los simpatizantes de los principales partidos políticos del país y qué quiere la ciudadanía en general. Ahora, nosotros fuimos al Congreso ayer y le decíamos a la gente del Congreso que además de este tema de la reelección presidencial, era importante incorporar en una consulta popular el asunto de la segunda vuelta política, la segunda vuelta electoral, porque es un elemento que también tiene a la dirigencia distante de un consenso y la vía de un acuerdo puede ser por el mecanismo de la consulta al pueblo hondureño. Cuando se agarra un leño con llamas y alguien pone la mano y se quema, ¿usted cree que es correcto volver a debatir si esa persona tiene que volver a meter las manos al leño para que queme o no? ¿A qué se refiere específicamente? Con esto de la reelección presidencial. Si los que nos tienen problemados en Honduras es la reelección presidencial. Bueno, pero el pueblo es sabio. Mira, el pueblo es sabio. Permítame. ¿Usted cree que es bueno volver a preguntarle al pueblo a través de una consulta popular si es bueno que esté o no esté el tema de reelección presidencial? ¿Y por qué no mejor eliminamos de tajo este tema? Yo sí creo que hay que preguntarle a la población y que la población decida. Si la población decide el tema de la reelección presidencial es intocable, pues ese tema va al archivo, ese tema queda fuera del debate y avanzamos a una nueva etapa. Si el pueblo hondureño decide que la reelección presidencial debe ser incorporada a nuestra Constitución y a nuestra ley electoral, habrá entonces que tomar inmediatamente algunas medidas de regulación, de reglamentación, y que garanticen de que quien se pretenda reelegir no instrumentalice al Estado para un propósito de ese tipo. Pero si el pueblo dice que no a la reelección presidencial, partamos de esta premisa, ¿tiene que caer en la responsabilidad de la ley a aquellos que promovieron esta reelección? No, pero es que ahí es otro asunto. Porque es explíqueme, vaya, por favor, y explíquele al pueblo. Es que aquí habían tres opciones. La vía de la reforma constitucional, en el Congreso, la vía de la resolución judicial, que fue la que instrumentalizaron. Correcto, y la vía de la consulta popular. Eran tres opciones. Había una cuarta, alejada, que es una ruptura del orden constitucional y un reseteo, una asamblea nacional constituyente. Pero las tres opciones optaron por la que el pueblo menos ha respetado, que es el pueblo, que es la vía de la resolución judicial. En términos de la inaplicabilidad del artículo a los ciudadanos que pretenden reelegirse. Correcto. Entonces, yo creo que aquí hay que estar convencidos que la institucionalidad ha estado tan golpeada que el pueblo no confía ni en el Congreso, ni confía en el Poder Judicial. Entonces, el pueblo deviene obligado a participar en un plebiscito y tiene el derecho también a hacerlo
para dejar esclarecido este tema y darle un mensaje claro a nuestra clase política. Y que este ejercicio sirviera también para que otros temas en donde la incapacidad del diálogo, la incapacidad para alcanzar consensos y acuerdos no permitan a los liderazgos del país poder enfrentar grandes desafíos, pues esa herramienta de la consulta popular puede ser una vía. Y es la opinión del soberano. Inclusive podría ser hasta una vía para consultarle al pueblo hondureño sobre este tema de si votan o no los policías y los militares. Hasta podría ser esa una opción para consultarle sobre otros temas que mantienen dividida la hondureñidad. Hay que respetar a la gente. Sí, pero habrá que preguntarse si los 61 diputados nacionalistas quieren. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, y con respeto a todos los diputados, pero en el caso particular que usted consulta a los nacionalistas, miren, no hay otra vía más para buscar darle una válvula de escape a esto que los que han detentado históricamente el poder, pucha, le deleguen un poco del mismo al soberano. Es decir, aquí se ha demostrado que muchos de los que han detentado el poder, y no solamente me refiero a quien está montado en la mula, me refiero también a quien ejerciendo labor de oposición tiene una parte del pastel. Ya ve usted, ya Libre y el Partido Liberal están cogobernando con el Partido Nacional. Sí, están en los entes electorales. No solamente en los entes electorales. Están en la Procuraduría General de la República. En el Tribunal de Cuentas. Contraloría General en de la la República. Unidad de Política Limpia. Es decir, aquí ellos también... Instituto de Acceso a la Información Ellos Pública. también detentan el poder. Entonces, quienes detentan el poder, que son los cachurecos, los liberales y los de Libre, porque en gran parte tienen cuotas de poder, deben comprender que hay que abrir un espacio a la ciudadanía para que se pueda expresar. Perfecto. Vamos a la pausa y ya regresamos. Mire lo que dice el ingeniero Omar Rivera acá en el programa esta tarde. Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre gobiernan Honduras de acuerdo al punto de vista de la sociedad civil. No, es que gran parte de la porción de la institucionalidad, mire, toman decisiones juntos en el Congreso, Sí. toman decisiones juntos en el Tribunal Superior de Cuentas, toman decisiones juntos en la Unidad de Política Limpia, toman decisiones juntos en la Procuraduría General de la República, toman decisiones juntos en el Consejo Nacional Electoral, toman decisiones juntos en el Tribunal de Justicia Electoral, toman decisiones juntos en el Registro Nacional de las Personas, toman decisiones juntos en las distintas corporaciones municipales a lo largo y ancho del país. Es un enorme pedazo de pastel que la oposición también tiene a propósito de ejecutar acciones en favor del pueblo hondureño. Sí. Por eso el reclamo Sí. es diversificado en términos de que quienes detentan el poder devienen obligados a tomar decisiones correctas. Mire, ingeniero, yo no sé si voy a caer mal, como permítame. Yo Bueno, no sé también si tienen una cuota importante en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, No, pero ahí están los liberales, ahí no tienen nada no, libre. no, pero bueno, pero a esta ¿O parte, tiene esta algún parte, magistrado no, libre no, ahí? esta parte de la oposición. Lo que le quiero decir es que los diferentes partidos políticos, liberales y nacionalistas y libres, tienen participación protagónica en varias instancias del poder estatal y devienen obligados a actuar con eficiencia, con honestidad y respondiendo al clamor popular. No sé si voy a caer mal con mi opinión esta tarde, pero yo le digo a la clase política tradicional, vernácula en este país, ustedes que han gobernado durante 38 años de vida democrática, desde que se constituyó esta Constitución de Honduras, en el 81, el 82, ustedes deberían de renunciar ya, ustedes ya gobernaron. Denle la oportunidad a gente decente, a jóvenes, que quieren hacer algo por Honduras, que tienen una visión diferente para este país. Yo creo que ya gobernaron. Han sido señalados, la mayoría de ustedes, por supuestos actos de corrupción. Y algunos de ustedes los han llevado a los tribunales de justicia. Yo creo que ya deberían hacerse a un lado
los que han gobernado. Libre ya gobernó a través de Manuel Zelaya Rosales. Ya fue ministra Rixi Ramona Moncada, ya fue vicecanciller el que está ahorita en la Corte de Justicia Electoral, Eduardo Reina. El Partido Nacional lleva 3 periodos consecutivos de gobernar este país. No digamos el Partido Liberal de Honduras. No sé si va a causar molestia por esto, pero yo creo que ya deberían de renunciar y darle oportunidad a nueva gente que tiene una visión diferente de país, ingeniero. No sé si usted comparte conmigo esta posición. Yo lo que estoy claro es que quien detenta el poder deviene obligado a respetar la ley, actuar con eficiencia y con honestidad. Y lamentablemente, en eso coincido con usted, la deuda que tienen los políticos con el país es enorme. Pasarán 100 años y seguramente esta clase política no la va a pagar. Por eso, una vía para garantizar la incursión de una nueva generación en política y que tengan la oportunidad de gobernar, de legislar, de juzgar, de ejecutar acciones en el marco de la gestión pública estatal, es garantizando un modelo democrático, un sistema electoral que permita respetar la voluntad del pueblo. Si los políticos no aprovechan la oportunidad que tienen ahora de aprobar una nueva ley electoral, una ley de justicia electoral que responda a los intereses de la gente, vamos a reeditar, en primer lugar, esos procesos electorales en los que nadie confía. Y en segundo lugar, lo que salga de esos procesos electorales no va a gozar de la confianza del pueblo hondureño, ni del respeto, ni del respaldo que requiere cualquier autoridad. Entonces, el gran desafío conjunto de la hondureñidad es tener un próximo proceso electoral transparente, honesto y democrático. Si eso no se lleva a cabo, Ramón, vamos a tener los mismos resultados de siempre. Y si tenemos los mismos resultados de siempre, vamos a tener una prolongación de esta crisis que tiene una expresión política, económica y social y que afecta fundamentalmente a las grandes mayorías. Es que hay una inconformidad en el pueblo, ingeniero. Haga una consulta usted de cada 10 hondureños. Pero hay que hacérsela, permítame, Ramón, yo le garantizo que de 10, 8 hondureños pero están hay que hacérsela saber por esta situación en la que está sí, pasando pero hay que Honduras. hacérsela saber al pueblo hondureño para que no anden ahí recibiendo a muchos políticos, ¿me entiende? Aupándolos a que continúen por la misma ruta, a que continúen transitando por el mismo sendero. El pueblo hondureño, la ciudadanía, debe demostrarse hostil a quienes a través del último siglo no le han respondido al pueblo. ¿Y sabe qué hondureño? me preocupa a mí? Los que piensan heredar el poder en Honduras. Esos jóvenes políticos que andan detrás de esos supuestos líderes, de esos supuestos lumbreras de la política en Honduras, de esos que han gobernado el país. Esos que andan detrás de ellos en esas campañas políticas. Mire, son los que preocupan. yo le propongo a usted algo. Tendrán la misma estructura mental de cómo querer gobernar Honduras. Usted los invita a muchos de ellos. Pregúntele a todos esos políticos que andan procurando transformar el país, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Mire, a cada uno aplíqueles esa prueba de ácido. Mire, aplíqueles esa prueba ácida, ese examen ácido. Pregúntele, díganme 3 cosas que han hecho a lo largo de su vida política que haya transformado la vida de los hondureños. Mire, yo les aseguro que va a tener una reprobación casi generalizada, porque muy pocos tendrían la capacidad y la autoridad para decirle que han hecho cosas que han transformado la vida de los hondureños. ¿Sabe qué me da tristeza? Que durante todo este tiempo no hemos podido nosotros combatir la pobreza en el país. No hemos dado oportunidad de generar empleo masivamente en Honduras. Lo que más me duele a mí como hondureño, ingeniero, es ver cómo está comprometido en más del 40% el PIB, el Producto Interno Bruto, para pagar deuda externa en Honduras, para pagar deuda interna en Honduras. No, gente, ve la pobreza que habla usted. Es tremendo. Es tremendo. Dígame usted qué tragedia se puede comparar con la de no tener suficiente ingreso para satisfacer las necesidades básicas de una familia.
Y tener condenado, en promedio los hondureños tienen entre 4 y 5 hijos, tener condenado a 4 hijos a un futuro peor que el que nosotros hemos tenido. Pausa, ya regresamos. Las estelas esculpidas representan motivos históricos en la cultura e historia del pueblo maya en Copán. Saludos, Ricardo Matute de ese enorme auditorio de Día Político. Es importante mencionar que el plazo fatal para recibir solicitudes de inscripción de nuevos partidos es el 9 de abril del año 2020, según se establece en el cronograma electoral aprobado de conformidad a la Ley Electoral de Organizaciones Políticas vigente, ya que recordemos que la Ley de Selección, Nombramiento de Autoridades Electorales, Atribuciones y Prohibiciones establece que esta ley es la que va a estar vigente hasta que se apruebe una nueva ley electoral que se está discutiendo en las comisiones de dictamen del Soberano Congreso Nacional de la República, de la cual el Consejo está siendo parte a través de nosotros como consejeros, también de nuestros asesores, por lo que es importante mencionar que es la Ley Electoral de Organizaciones Políticas actual la que está rigiendo todo lo que... Esto es lo que dice el concejal del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, hasta el 9 de abril del 2020, si no, los partidos políticos no van a poder inscribirse. Otro tema, así rápidamente, ingeniero, antes de irnos esta tarde del programa. ¿Ya le confirmó el Congreso Nacional a usted? Lo dijo el presidente esta mañana del Congreso Nacional, el doctor Oliva, pero ya se lo habían confirmado a ustedes que 6 meses más se puede esperar para que entre en vigencia el nuevo Código Penal. Mire, nosotros en representación de la Asociación para una Sociedad Más Justa fuimos al Congreso, entregamos una serie de sugerencias vinculadas al actual Código Penal y solicitamos la ampliación de la vacatio legis en por lo menos un año. Planteamos nosotros eso. No nos dieron una respuesta positiva al respecto, pero sí nos plantearon, particularmente el diputado Mario Pérez, que es el presidente de la Comisión de Dictamen, que sí estaba considerando el Congreso por lo menos prolongar hasta la mitad del próximo año esa vacatio legis, lo que es importante por 2 razones. Primero, permite, es decir, genera la oportunidad que los sectores que no están de acuerdo con el código presenten propuestas de reforma. Correcto. Y en segundo lugar, da un espacio de tiempo prudencial para poder capacitar a los usuarios del sistema, para poder capacitar, por ejemplo, a los profesionales del derecho y capacitar esencialmente a fiscales, a policías, a jueces y a magistrados que tienen la obligación de volver concreta la aplicación de esta legislación penal. De tal manera que, en principio, con solo el anuncio de que se va a ampliar la vacatio legis de este Código Penal, ya es una buena noticia. Ojalá se asignen los suficientes recursos para iniciar desde ya el proceso de preparación del personal de las distintas instituciones operadoras de seguridad y justicia. Estamos hablando entonces que va a ser 7 u 8 meses. Me imagino yo que porque como si a eso del mes de julio es lo que están pensando. Nosotros proponemos hasta enero del 2021. Esa es la aspiración desde la sociedad civil. ¿Y hay ambiente en la Cámara Legislativa? Pues mire, hay casi una generalizada solicitud de que se amplíe. Perfecto. Y mientras se amplíe de forma racional y prolongada para cumplir los 2 elementos que le planteé, el tramitar las solicitudes de reforma y el capacitar a los usuarios del sistema, pues sería lo ideal. Ingeniero, muy amable. Siempre es un gusto. Gracias por atendernos aquí en Día Político por TSI. Gracias por su sintonía. Que Dios bendiga Honduras.